Buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda. Estamos compartiendo un video que es asincrónico, es un material asincrónico, los alumnos pueden verlo en cualquier momento del día, por eso el saludo es más bien general. Bien, lo que vamos a abordar acá es un tema de la unidad 2, ¿sí? De lo que refiere a educación a distancia. Vamos a ver el tema puntual del armado de un aula virtual, ¿sí? Conceptos de plataformas e entornos virtual de enseñanza y aprendizaje. Puntualmente en nuestra universidad tenemos un NOA virtual, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo en un NOA virtual y algún ejemplo también en Kabila, ¿sí? Ejemplo en un NOA virtual. Ahora les voy a mostrar una propuesta educativa, un curso que armamos para una propuesta educativa que era con modalidad semipresencial. La asignatura se llama Herramientas de Informática Básica y está relacionada con una tecnicatura de la UNOVA. La modalidad es semipresencial porque cada 15 días hubo encuentros presenciales, pero durante el resto de esos días había actividad dentro de un EBEA, ¿sí? Del EBEA de nuestra universidad, de modo que compartíamos ahí mucha información, material, nos comunicábamos, los alumnos tenían que resolver algunas actividades también, algunas en forma sincrónica, otras en forma asincrónica, y bueno, me pareció interesante quizá mostrarle este ejemplo. También ejemplo en Kabila UNOVA, les voy a mostrar este ejemplo correspondiente al curso Herramientas informáticas para la gestión administrativa, que fue una propuesta educativa con modalidad pura a distancia. Entonces, mostrarles un poco estos dos ejemplos como para también compartir con ustedes algunas cuestiones que se tuvieron en cuenta. Bien, empezamos entonces con esta propuesta que era semipresencial. Cuando nosotros comenzamos a diseñar un curso en una EBEA, está bien, es correcto y es absolutamente necesario contextualizar al estudiante, ¿sí? Decirle, explicitarle en qué asignatura están, ¿sí? Entonces, está bien darles la bienvenida y decir en qué asignatura están, incluso podemos llegar a nombrar dentro de qué carrera se enmarca, ¿está bien? Y también un poco presentar quiénes son los docentes o el docente que está a cargo de la asignatura. Acá hay una encuesta que por ahora la vamos a obviar, después les voy a decir por qué, y vamos directamente a las vías de comunicación. Fíjense que aquí lo que hicimos fue configurar 3 foros, 3 vías de comunicación, que si bien si son foros están configurados de distinta manera o tienen distinta finalidad. Por ejemplo, el primero es una cartelera virtual unidireccional. En el foro avisos, lo que hice como docente fue colgar todas aquellos datos, aquella información que yo quería compartir con los alumnos simplemente para notificarlos, sin esperar ninguna respuesta. Pero sí les aclaré esto, les dije que este foro era unidireccional, o sea, yo iba a mandar información por esa vía, pero ellos no podían responder. Porque si no, ¿qué pasa? Nosotros no los tenemos a mano, por decirlo de alguna manera, a los alumnos y de repente se ponen ansiosos porque quieren responder a algo, no saben que no pueden responder y sienten esa frustración, que es lo que tenemos que evitar a toda costa en educación a distancia, ¿sí? En todas las propuestas educativas debemos evitar la frustración, desde luego, pero en espacios a distancia en donde no los tenemos para calmarlos inmediatamente con el cuerpo, digamos, tenemos que ser un poco más proactivos, ir más allá y contextualizarlos y decirles, preverlos de qué es lo que va a suceder y qué es lo que no va a suceder. Entonces decirles, este foro que se llama avisos es unidireccional. O sea, yo voy a compartirles información por ahí, pero no esperen ustedes poder responder o hacer alguna consulta a través de esa vía. Y sí decirles que habrá otros espacios. Tal es el caso de este foro de consultas generales. En este foro lo que hice fue configurarlo de manera tal que yo pudiera informar algunas cuestiones y también los alumnos pudieran consultar todo aquello que necesiten consultar.
Y explicitarlo, decirles que, por ejemplo, fíjense lo que dice acá, las preguntas que realices en este foro serán respondidas por la docente y por tus compañeros también. Entonces ahí bajamos un poco el nivel de ansiedad, contextualizamos el espacio y les damos más seguridad a los alumnos. En este espacio lo que hice fue configurar otro foro, pero con un objetivo puntual. Discusión de actividades grupales. Hubo en esta propuesta algunas actividades grupales que ameritaban la discusión a través del foro, por lo que contextualicé esta vía de comunicación acá. A ver, puede suceder que en este espacio de consultas generales, algún alumno, hiciera alguna consulta que tiene que ver con la actividad grupal. En ese momento lo que hago es, yo como docente y como moderadora de esta propuesta, lo contextualizo. O sea, le digo, bueno, a ver, esta consulta que vos hacés en realidad no se va a atender a través de esta vía. Tenés que hacerlo en tal foro. Y lo mando a preguntar acá. Lo mismo hago si sucediera al revés. ¿Se entiende? Entonces, está bien contextualizar, pautar bien los espacios, pero también es ir viendo si todo se cumple y si algo se sale de lo pautado, volver a contextualizar, volver a encuadrar los espacios de comunicación. Bien, otra cosa que me parece fundamental en espacios de educación a distancia o semipresencial es enmarcar bien la modalidad de la asignatura. Entonces hay algunos documentos que siempre con algún cambio voy haciendo en donde, bueno, pautar el cronograma. El cronograma es fundamental. Desde el día 0 tiene que estar el cronograma. Yo tengo que decirle qué espero, qué vamos a ver, qué actividades tienen que abordar, qué temas vamos a ver y en qué fecha. ¿Sí? Esto es fundamental porque siempre se le pide a nuestros estudiantes que se organicen, pero nosotros tenemos que darle esas herramientas. O sea, decir, bueno, este es el cronograma. Yo espero esto, ¿sí? Y entonces ellos se pueden organizar a partir de esas fechas. ¿Está bien? Después, el cronograma, uno va a hacer todo lo posible por cumplirlo. De todas maneras, hay eventualidades que pueden surgir y uno tiene que tener la capacidad de ser lo más flexible que la situación lo amerite. ¿Está bien? Pero bueno, tener el cronograma también los ayuda a organizarse y a bajar el nivel de ansiedad. Por ejemplo, en el cronograma yo puedo decir, bueno, los voy a evaluar tal semana. ¿Sí? Entonces ya saben de antemano cómo se tienen que organizar. ¿Está bien? Bueno, modalidad de la asignatura. En este tipo de documentos lo que hago es decirles cómo los voy a evaluar, qué tipo de tutorías van a tener, cuáles son los contenidos de la asignatura, vuelvo a repetir el cronograma y vuelvo, por ejemplo, a señalar aquellas cuestiones que sé que marcan la propuesta didáctica. ¿Sí? Pautas de aprobación. En pautas de aprobación lo que hago es decirles explícitamente cómo tienen que hacer para regularizar la asignatura. Algo que para nosotros como docentes parece obvio, pero para ellos no siempre está tan claro. Entonces, las pautas de evaluación está bueno dejarlos explícitas, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a esperar? ¿Cuándo los vamos a evaluar? ¿De qué manera? ¿En qué fecha? Si se va a tener en cuenta, bueno, en las propuestas educativas a distancia se hace un seguimiento continuo, con lo cual se los evalúa en forma diaria, por lo tanto eso lo tenemos que decir, que se espera, por ejemplo, una participación activa en el EBEA, o que se espera que cumplan con todas las actividades, o que se espera que se conecten, supongamos, 3 veces al menos a la semana. Entonces, todas esas pautas tienen que estar ahí, explícitas y claras. ¿Sí? Este tipo de documento, este tipo de información tiene que estar desde el minuto 0. ¿Bien? Bueno, acá tengo el módulo de asistencia porque ya les digo que la propuesta era semipresencial, con lo cual en los encuentros presenciales ahí registrábamos la asistencia. Y después en este caso comencé con las unidades, ¿sí? En las unidades me gusta graficar, digamos, poner de alguna manera alguna imagen, alguna foto, algún dibujo que esté relacionado con el concepto que estamos trabajando,
¿sí? Después pongo el nombre de la unidad y hago como una pequeña referencia o introducción a esa unidad. Y después también contextualizo el material de consulta. En este caso, digamos, uno lo puede llamar material teórico, material didáctico, en fin. Pero que ellos sepan, ¿sí? La unidad 1 y cómo se llama. Y en paralelo anuncio en el foro que hoy les contaba, en el foro de aviso, cuando cargo este material, les digo que se cargó en tal lugar el material unidad 1 software libre para que vayan leyéndolo o para que vayan trabajándolo, ¿sí? Siempre avisar esto, ¿sí? Porque no los tenemos a mano y a veces uno carga material y ellos no se dan cuenta. Entonces, avisarles esto. Bien, y así hice con las distintas unidades. Fíjense que, por ejemplo, lo que hago es cargar todo el material antes de comenzar la asignatura y después configurar, por ejemplo, yo acá cargué la unidad 2, pero no quería que se vea al comienzo, ¿sí? Yo quería ir interviniendo a través de la publicación del material en distintos momentos. Entonces digo, bueno, lo voy a dejar a lo mejor visible, pero que sepan que va a estar disponible recién el 31 de marzo. Entonces ellos, si accedían en febrero, no podían acceder a la unidad 2, porque esa era mi intención, que lo hagan en forma gradual. Entonces lo puedo dejar visible y que lo puedan acceder en una fecha determinada o bien en forma no visible. Y recuerdo ponerlo visible cuando corresponde. Fíjense que acá en la unidad 2 tenemos algunos ejemplos de actividades también. Por ejemplo, tenemos una consigna de una actividad que también la configuro en una determinada fecha, ¿está bien? Y el espacio de entrega. El espacio de entrega es fundamental. Y en la consigna, que ahora les voy a mostrar algún ejemplo, yo tengo que explicitar cuál es el espacio de entrega. ¿Está bien? Tengo que dejarlo bien en claro. Recuerden que ellos están a distancia y la idea es que no se sientan solos, que no sientan esa soledad, que sientan que estamos a través de una pantalla, pero que estamos. Bien, bueno, en este caso hay algunas producciones de los alumnos que compartí acá y bueno, después hicimos un foro de discusión al respecto. También colgué algunas guías didácticas que también cuando las cuelgo puede que las ponga como no visibles o como no disponibles hasta una fecha determinada. Y siempre aviso, ¿sí? Bueno, en el espacio de avisos o de foro de notificaciones. Se ha colgado tal material que tienen que ver para tal fecha y que está en el espacio tal. Entonces, este acompañamiento tiene que estar siempre. ¿Sí? No quedamos como reiterativos, esto es necesario, este acompañamiento tiene que estar. Bueno, en este caso lo que hicimos fue abordar un trabajo integrador que iba a través de diferentes etapas, algo que me daba un poco de temor, porque por ahí los trabajos integradores con distintas etapas suelen abrumarlos un poco, porque no se entiende la consigna. Entonces, lo que hice fue concentrarme en redactar una consigna lo suficientemente clara, una consigna general que pautara esto de que es un trabajo integrador que iba a través de diferentes etapas y después para cada una de las etapas hice una consigna puntual explicitando todo lo que esa etapa de la consigna implica, ¿sí? Además, pauté otro espacio de discusión para esta etapa en particular, ¿sí? Y en la consigna misma dije, bueno, van a tener el espacio discusión de la etapa, que es un foro en donde ustedes pueden intercambiar el trabajo y van a poder trabajar a partir del 17 de marzo hasta el 7 de abril. ¿Sí? Entonces, fíjense que un poco redunda en eso. Redunda en que uno sea lo suficientemente explícito como para que ellos no sientan soledad. ¿Está bien? Para calmar las ansiedades, para ubicarlos y para acompañarlos, que en definitiva es lo que uno hace como docente en todas las modalidades, pero que tiene que reforzar bastante en propuestas educativas a distancia. Así que tener en cuenta todas estas cuestiones es realmente importante.